Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Es Viernes Santo y este día en particular, bueno, toda esta Semana Santa es quizás el tiempo de todo el año, la temporada de todo el año, donde más a viajantes a destinos turísticos existen en toda la República. Muchos incluso van al extranjero, pero de los destinos preferidos son los destinos de playa. Y justo para hablar de este tema le agradecemos a Alejandra Valenciano, ella es colega periodista que impulsa el proyecto La Otra Marea. Le agradecemos que nos tome esta llamada para explorar qué es lo que ocurre con pues, los aspectos, o por llamarlo de alguna manera, el aspecto crítico o las consecuencias no deseadas a veces del turismo o de la turistificación. Alejandra, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y bueno, pues muchas gracias por la invitación para platicar de estos temas. Al contrario, me gustaría empezar, Alejandra Valenciano, más bien, antes de hablar de este tema en particular, si nos presentas el proyecto de La Otra Marea que estás empujando, este proyecto periodístico que estás llevando a cabo tú y otros colegas desde Puerto Vallarta. Claro, bueno, Otra Marea es un portal de noticias ambientales donde hablamos de medio ambiente, de biodiversidad, pero bueno, finalmente terminamos platicando de derechos humanos. Uh-huh. A nosotros nos encantaría nada más hablar de lo bonito que es la biodiversidad, porque realmente es fascinante, es sorprendente, pero al abordar estos temas, pues inevitablemente también nos toca hablar de corrupción, de abuso de poder, de ineptitud de los gobiernos, y bueno, eso es lo que hacemos. Estamos basados principalmente en la Bahía de Banderas, uh-huh, que es esta zona geográfica que comprenden los estados de Jalisco y Nayarit, que se le ha vocacionado justo para el turismo, pero bueno, también tratamos de hacer redes con colegas de Sinaloa, con colegas de Michoacán, como para tratar de dar mayor perspectiva de cómo estos temas que tienen que ver con el periodismo de mar, como sería denominado, sí, bueno, como entre estas ciudades hay varias similitudes, ¿no? Entonces, eso es Otra Marea, es un portal de periodismo independiente que se nutre pues del tiempo, y pues pueden consultarnos en el sitio web que es otramarea.com, y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y bueno, más o menos de eso va el proyecto. Muy bien, y justo, bueno, pues con esta mirada crítica que tienen haciendo este periodismo, bueno, también he leído en ocasiones pues algunas críticas a dos procesos que me parece van relacionados, la gentrificación y la turistificación en Puerto Vallarta. Es decir, Puerto Vallarta es conocido, lo decía yo, como el principal destino de playa de Jalisco, evidentemente, pero también uno de los más importantes de la República. Recibe a millones de turistas de todo el país, del país y del mundo. Y bueno, muchos, especialmente las autoridades, resaltan los aspectos benéficos en cuanto a derrama económica, empleos, creación de puestos de trabajo y también negocios relacionados con el turismo. Si nos quieres compartir un poco la importancia del turismo en Puerto Vallarta y un poco después explorar, Alejandra, los efectos pues no deseados. Sí, claro, bueno, pues el turismo evidentemente es una actividad económica importante que también ha cambiado mucho a lo largo de las décadas. En un inicio se presentó como la industria sin chimeneas, ¿no? Tal cual así se le presentaba al turismo, por pensar que no contaminaba, que no necesitaba pues la misma cantidad de recursos quizá que otras industrias, pero lo que ha sucedido a lo largo de las décadas es que en realidad pues la actividad turística sí tiene implicaciones importantes en el medio ambiente y en las sociedades, y lo que hemos podido ver acá en Puerto Vallarta, que justo es uno de los digamos objetivos de Otra Marea, como recordar que las ciudades costeras, que los pueblos del mar no existen por y para el consumo turístico, porque creo que así se nos ha vendido la idea. Lo que luego yo veo es que hay como una orquesta, ¿no? Hay por los medios, por las cámaras empresariales, por los gobiernos de todos los niveles, como que las ciudades deben vivir por y para el turismo. ¿Y qué pasa cuando se tiene, digamos, al turismo, a la actividad turística como el eje rector? Bueno, pues que se dejan de lado los derechos humanos, es decir, primero el turismo, después vemos si hay agua suficiente, primero esta actividad y después vemos si hay vivienda para las personas locales. Y claro que es también muy complicado hacer una crítica a la actividad turística en una ciudad como Puerto Vallarta,
Pero bueno, también creo que cada vez más personas están intentando adoptar esta mirada crítica, porque además no es hablar, digamos así, tan al aire de turismo, ¿no? Yo le llamo la actividad turística privada, porque, por ejemplo, el ayuntamiento podría invertir, tomando en cuenta que el turismo es, digamos, lo máximo, podría también invertir en recreación turística para los locales, pero vemos que lo que se privilegia es el disfrute turístico para los más ricos, ya sea más cara, que se van perdiendo, pues al final, estos hábitats o estos ecosistemas, por ejemplo, de manglar, que le dan sentido a la costa. Y bueno, ¿qué pasa? Que también hay pues cada vez más tensión entre las especies que han habitado pues estos territorios por millones de años. Está el caso, por ejemplo, de los cocodrilos, que cada vez es más común verlos en espacios donde la gente no esperaría, pero bueno, si uno se pone a investigar, pues te das cuenta que ahí donde ahora es un nuevo fraccionamiento, pues era un ecosistema de manglar, ¿no? Entonces, es complicado hacer esta crítica, sobre todo porque la mayor parte, digamos, de las personas hasta se te van encima y dicen, no, pues es que el turismo trae derrama económica, pero yo insisto que hay como un discurso orquestado, ¿no? Se habla de que llega dinero a Puerto Vallarta, pero la verdad es que la clase trabajadora pues no está disfrutando de esos beneficios, ¿no? Sí llega mucho dinero, pero no se invierte en bienes públicos, no se invierte en transporte. Pues no es lo mismo ir a Puerto Vallarta unos días de vacaciones, estar en un lugar perfectamente acondicionado, a ser una persona local que tiene que viajar 1 hora a su trabajo en un clima como el que, ¿no? Entonces, no es que satanicemos el turismo, pero creo que deberíamos hacerlo diferente y que realmente todos pudiéramos disfrutar, ¿no? Porque lo que ha pasado también con otras ciudades es que tienen un límite, esas actividades tienen un límite, aunque pues la dinámica económica pareciera que no, que yo puedo seguir utilizando agua, que yo puedo Claro. seguir utilizando la tierra como si fuera infinito. Oficialmente Puerto Vallarta tiene 221,000 habitantes y el año pasado, algunas notas que ofrece la Autoridad de Turismo de Puerto Vallarta, llegaron más de 6 millones de turistas. Solamente para dimensionar lo que a lo largo del año llega de turistas y una población de 220,000 habitantes, lo que recibe 60 veces más, si saco la cuenta rápidamente. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, y la derrama económica, creo que la derrama económica del año pasado fueron como de 43,000 millones de pesos, pero como dices, pues digamos como que se ofrece a la población como fuerza de trabajo para el disfrute de los turistas. ¿Qué tanto son recompensados por este trabajo, Alejandra Valenciano? ¿Qué es lo que sabes? Bueno, la verdad es que a pesar de que muchas personas digan que la vida en Puerto Vallarta es más cara porque los salarios son menores, yo insisto que a veces hay que salir de esa burbuja, porque en realidad el salario promedio de Puerto Vallarta pues es prácticamente el mismo del estado de Jalisco. Estoy hablando de alrededor de 8,000, 10,000 pesos mensuales. Si uno revisa los precios de las rentas, pues por supuesto que no es coherente con eso. Y justamente con el tema de la fuerza laboral, en el último año pues hubo muchas quejas, ¿no?, de las cámaras empresariales sobre que no hay personal para cubrir la demanda, ¿no?, de justamente de estos servicios turísticos. Escuchamos por ahí muchas declaraciones como que pues la gente ya no quiere trabajar, que es floja, pero para mí esta es una de esas externalidades, uno de estos límites donde pues a la gente claro que prefiere tener sus propios negocios, quizá van a ganar esos mismos 8,000 pesos, pero al menos van a disponer de su tiempo, porque hay que el trabajo turístico pues es por temporadas, es precario, y otra vez los centros de trabajo que están en estos sitios paradisíacos ya en la montaña, pues otra vez es complicado llegar. Entonces creo que el que la gente no quiera trabajar pues también está diciendo algo, pero nuevamente no
las personas que tienen la posibilidad de cambiar esas condiciones se hacen de la vista gorda. Así es. Alejandra, te quisiera pedir un favor, me gustaría hacerte un par de, al menos más de preguntas, 3 eventualmente, pero tenemos que hacer un corte para identificar estación. ¿Nos esperas un minuto y volvemos con la entrevista contigo? Claro que sí, Rubén. Muchísimas gracias. Continuamos después de este breve corte conversando con Alejandra Valenciano, colega periodista de Otra Marea, este proyecto periodístico independiente que se produce desde la costa de Bahía de Banderas. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta conversación con Alejandra Valenciano, colega periodista, impulsora del proyecto Otra Marea, que este periodismo medioambiental, pero también sobre aspectos sociales y políticos que se produce desde Puerto Vallarta. Y estamos hablando justo sobre el lado B, lados de las externalidades, por decirlo de otra manera, los aspectos críticos que deja la actividad turística, que para muchos es alabada, especialmente por las autoridades y los empresarios de este sector como una industria sin chimenea, aparentemente inocua, pero no es así. Alejandra Valenciano, ¿qué otros aspectos críticos, externalidades deja el flujo de turismo? Quiero corregir una cifra. El año pasado las cifras oficiales es que llegaron más de 6 millones de turistas, hay más de 221,000 habitantes, la proporción es más o menos 31, pero aún así es extraordinario, es decir, llegan el equivalente a 30 veces la población de Puerto Vallarta a lo largo de un año. Y bueno, pues las cosas se tienen que acomodar con este flujo tan incesante de personas. Pero ¿qué efectos probablemente contrarios tenga este flujo? Claro, bueno, pues está el tema de la vivienda y yo creo que también se genera mucha tensión porque la vida no es igual para los locales y para los extranjeros. Yo identifico que hay zonas donde si pudiéramos hacer como un mapa de calor, digamos, de la costa, sí. Hay zonas donde la tensión es altísima. Llámese, por ejemplo, la zona romántica, que bueno, es esta zona que explotó, ¿no? Es el término que usan los inmobiliarios, que explotó y que en un periodo relativamente corto, estoy hablándote de a lo mejor 10 años, bueno, se llenó de edificios y se llenó de una población pues extranjera, entonces uno va caminando por ahí y realmente se siente la tensión social entre las personas que están, por ejemplo, pidiendo dinero, que están vendiendo cosas y las personas extranjeras que están además ahí ocupando la banqueta, ¿no? En algún restaurante fancy. Y yo creo que estas tensiones están pues ya también generando que haya cada vez más voces disidentes, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones que están, digamos, todavía un poco lejos de este caos, por ejemplo, me refiero a Boca de Tomatlán, Mismaloya, que son pueblos que están, no sé, alrededor de 20 minutos de esta zona romántica, que es ahora la de mayor plusvalía. Bueno, ellos están organizándose ante cada nueva amenaza justamente porque saben que un poco ese es el proceso que sigue para sus pueblos, que también pues ya se les está viendo pues como un territorio, ¿no? También a conquistar, las vistas que tienen desde la montaña, claro. Se va por ese escenario y también por sus recursos, ¿no? Entonces lo que vemos es que los pueblos, bueno, de una u otra manera están tratando de resistir, pero por supuesto también es complejo porque pues también a qué se pueden dedicar, ¿no? Es como estar un poco atrapados en esta dinámica donde ellos pueden seguir quizá viviendo de la pesca, pero también vienen nuevas generaciones donde los hijos quizá ya también quieren tener este flujo de dinero, digamos. Entonces, bueno, esos son los procesos que se empiezan a ver, que hay un poco más de organización, sin embargo, pues no es suficiente ante pues digamos, esta embestida capitalista, ¿no? Claro. Que le llaman algunos autores. Si recuerdo bien, Alejandra Valenciano, la zona romántica es la parte, digamos, hacia el sur, después del malecón, ¿no? Y Mismaloya y Boca de Tomatlán también están hacia el sur. Y de hecho, en Mismaloya se han organizado desde hace años contra procesos de despojo, porque parece que quieren despojarlos de sus tierras, de sus playas. Entonces, ya nos cuentas esto. La otra parte, entonces, si te entiendo bien, en los últimos 10 años, esa zona, y te preguntaría qué otras zonas han entrado en este proceso de gentrificación, es decir, ya no solamente es que vayan por unos días, eventualmente unas semanas, a vacacionar, sino que ya viven ahí, porque a lo mejor para los extranjeros es fácil comprar un departamento con una vista privilegiada hacia el mar. ¿Qué otras zonas se han ido gentrificando recientemente?
Sí, bueno, pues primero fue la zona romántica, después fue la zona centro, que está muy cerca de este espacio, y vemos que es como, pues tal cual una marea. También está pasando en la colonia Versalles, ¿no? Que salió incluso en esta lista de los barrios más cool del mundo, ¿no? Salió entonces la colonia Versalles, eh, la colonia también Díaz Ordaz, ¿no? Que justamente eran barrios que se distinguían pues por sus casas con esta arquitectura serrana, con una Sí. arquitectura muy fresca, y bueno, se están nuevamente llenando de edificios. Y bueno, ¿qué pasa? La población se desplaza cada vez más, y creo que también lo curioso es que ya incluso en las colonias de la periferia, pues es difícil rentar una casa ahí, es decir, no porque estés en la periferia, quizá ni siquiera tienes acceso a los servicios públicos de calidad, pero las rentas ya no son baratas, ¿no? Entonces realmente uno se pregunta si se va a romper la burbuja o a qué se va a llegar, ¿no? Pero yo insisto que se siente mucha tensión social porque, pues además es estar como contemplando todo el día en el trabajo como alguien está, digamos, de vacaciones permanentes, Claro. mientras pues a ti no te alcanza el sueldo, estás cansado y bueno, es como estar ahí expuestos. Y creo que esto también nos invita, por supuesto, a los medios, ¿no? A tratar también de cuestionar este discurso. Vemos que viene la semana, esta semana de vacaciones, y bueno, incluso todos los medios hablan de esta derrama económica. Entonces tratar como de cuestionarnos un poco, y creo que también es importante como turistas, como viajeros, ¿no? Creo que a veces queremos justamente transportarnos a este escenario, no queremos ahora con la apertura de la vía corta, pues Sí, exacto. mucha gente diciendo pues que no quería viajar muchas horas, que las curvas, que la carretera. Entonces recordar que el paraíso pues no es eso, un escenario, ¿no? Tratar también como de ser un poco más responsables y ver cómo podemos ir a disfrutar de la naturaleza, pero pues tratando de ser respetuosos con la población local y ver cómo no apoyar estos procesos, ¿no? Incluso las empresas que contratamos, no sé, creo que es algo que sí está en nuestras manos y que podríamos comenzar a cuestionar. Sí, yo conozco Vallarta desde hace mucho tiempo y recuerdo de que, digamos, hace unos 40 años todavía parecía que la población trabajadora vivía ahí en la zona, en estas colonias que ya mencionaste, pero por lo visto ahora han sido expulsadas, porque además te escuchaba casi al principio de la entrevista que pues la gente hace hasta una hora en transporte público desde sus lugares de residencia para ir a las zonas de trabajo. ¿Dónde se está obligando, forzando a la población local a vivir, digamos, para que le alcance la renta o la comprar eventualmente una vivienda? Pero ¿qué tan lejos está, en qué zonas se está ubicando la población trabajadora, Alejandra Valenciano? Pues, por ejemplo, está lo más cerca del río Ameca, que es el poblado de Las Juntas, es, digamos, pues ya los límites de Puerto Vallarta. Ahí vive gran parte de la clase trabajadora. Eso es por una parte, y por otra parte, pues ya muy cerca, digamos, de la montaña, que son las colonias El Coapinole, El Mangal, Demonio Blanco, y justo lo que te decía, ¿no? Lo curioso es que incluso esas que eran consideradas las colonias populares, pues estamos viendo, por ejemplo, acá en Las Juntas, que tiene un acceso también privilegiado, ¿no? Para moverte en la Bahía de Banderas. Bueno, esa que era una colonia popular, que es una colonia que incluso pues se formó con población indígena. Bueno, ahí también ya están levantando estos edificios a un lado pues de las casas, ahora sí que con tejabanes, ¿no? Entonces creo que también eso es lo curioso, que incluso las colonias populares están saliendo, pues digamos, del alcance, ¿no? De la clase trabajadora. Entonces yo sí me preocupo qué va a pasar, porque además no hay una política pública. La verdad es que no hay una política pública del gobierno municipal, por supuesto, y no nada más en el tema de la vivienda, ¿no? Sino en el tema del transporte. O sea, realmente no se ve una inversión en los servicios públicos. ¿Está creciendo entonces la construcción de desarrollos inmobiliarios, es decir, edificios de departamentos, incluso en esas colonias? Y en este sentido, digamos, la autoridad municipal es complaciente más bien con la industria inmobiliaria, con los negocios inmobiliarios. Sí, completamente complaciente, y además trata como de eliminar a las pocas voces disidentes. Por ejemplo, en los colegios de los arquitectos también, ¿no? Realmente son complacientes, y si hay alguien que se atreva a cuestionar, a alzar la voz, a decir no deberíamos autorizar estos desarrollos, pues automáticamente se le bloquea, ¿no? Entonces creo que también eso es lo preocupante. Y sí, o sea, crecen estos desarrollos,
que además cada uno tiene su propia alberca, y es lo que se preguntan los pobladores que se organizan para resistir, por ejemplo, en el tema del agua. Claro. Dicen, están construyendo cada año cientos de torres que tienen alberca, que tienen su propio jacuzzi, y pareciera que nadie se pregunta, pues, de dónde va a salir el agua para llenar, ¿no?, todos esos espacios. Te escuché en otra respuesta que hay dificultades para la industria turística, es decir, los dueños, pues, de los negocios turísticos, a veces para contratar personal. ¿Hay reticencia de la clase trabajadora ya a someterse, pues, quizás a jornadas muy duras? Yo cuando voy a la playa me sorprendo y respeto muchísimo a los trabajadores, por ejemplo, a los meseros que están sirviendo en las áreas de alberca y eso. Es un trabajo muy extenuante en los bares, en fin, donde sea, y creo que muchas veces no es bien recompensado. Hay como una evasión de este tipo de trabajo, es decir, hay dificultades y que la gente dice, mejor yo no me someto a esas jornadas de explotación. Sí, justamente se vio a raíz de la pandemia. Yo me imagino que la gente encontró otras opciones, pero sí ha sido una queja constante, una queja generalizada de que no hay mano de obra. Incluso las cámaras empresariales como la Coparmex de Puerto Vallarta ha intentado establecer convenios con otros estados para que trabajadores vengan a vivir acá, pero ellos mismos dicen no les conviene, y creo que ahí ellos deberían ser un poco autocríticos y pues ofrecer sueldos más altos, claro, ¿no? Entonces la gente de ahí no quiere trabajar por ese sueldo, porque además, insisto, es un trabajo demandante físicamente, pero además es precario porque depende de estas temporadas turísticas, ¿no? Entonces igual te pueden descansar 3 meses y tú sabrás qué haces. Entonces creo que eso debería invitar a los empresarios pues a ofrecer mejores prestaciones, mayor estabilidad, en lugar de pues replicar este discurso de que la gente no quiere trabajar. Están haciendo convenios con universidades, ahí con el Centro Universitario de la Costa, para pues incorporar a los recién egresados, pero sí, hay una queja de que la gente no quiere trabajar, y pues yo no creo que vaya por ahí. Eso es. Finalmente, Alejandra Valenciano, me gustaría preguntarte un par de asuntos sobre el crecimiento de estas estancias cortas a través de plataformas como Airbnb, y también si notas, digamos, que están llegando a residir más extranjeros, especialmente de Estados Unidos, de Canadá, aquí en Guadalajara, en ciertas colonias como la Americana y áreas céntricas. Es muy perceptible, se nota muchísimo. ¿Ocurre algo semejante allá en Puerto Vallarta? Sí, definitivamente. Hace poco tuve la oportunidad de platicar también con una persona que se dedica a las bienes raíces, y nos decían que ya no nada más son canadienses y estadounidenses, que era como la población que originalmente llegaba a Puerto Vallarta, sino que están recibiendo cada vez más solicitudes, por ejemplo, de rusos, de brasileños, y ella lo comentaba como un hecho inédito, ¿no? Justamente decía, oigan, ¿alguien tiene referencias de rusos? ¿Les ha rentado a rusos? ¿No? Y bueno, también hay unas investigaciones muy interesantes que ha hecho, por ejemplo, la doctora María Ángeles Huizar, el doctor Alfonso Baños, de cómo el negocio del Airbnb, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de alguien que compró su departamento y lo está rentando, sino de alguien que ya posee muchas unidades y las va pagando con la propia renta, ¿no? Ahí, o sea, uno como joven, uno como persona trabajadora, jamás podrías hacer eso, ¿no? Entonces, insisto, se van ensanchando estas brechas, pero sí, definitivamente está llegando población de otras latitudes, y bueno, yo creo que se podría regular, se podría poner justamente un freno, y eso, invitarles también a las personas a que recuerden que Puerto Vallarta pues tiene unas costumbres, ¿no? Tiene una cultura, y que no existe nada más para hacer este escenario turístico. Exacto. En estas zonas donde también ya viven muchos extranjeros, incluso pues ya hay personas que no quieren ni siquiera estar en lugares donde haya personas que hablan español, ¿no? Entonces yo así lo veo como una bomba de tiempo. Y finalmente, esto último que nos acabas de contar, el aumento, digamos, de estas dinámicas de renta, de estancia, de compra de departamentos, pues contribuye a la gentrificación, a la expulsión, y a que las personas locales o los mexicanos difícilmente accedan a esos lugares, digamos, céntricos, y se les expulde. Es decir, esta turistificación se asocia con la gentrificación, ¿no? Sí, totalmente. Yo ya sí lo diría, es prácticamente imposible, porque no le podemos seguir el ritmo económico justo a
un magnate que tiene 30 departamentos en la zona romántica, ¿no? O sea, ¿conoces un caso así? ¿Conoces un caso así? En estas investigaciones se las puedo compartir de la doctora Ángeles Huizar y el doctor Alfonso Baños. Ellos tienen un censo que es muy interesante y hablan de eso, de que hay prestanombres y bueno, se ha intentado por supuesto establecer regulaciones a través de Airbnb, pero bueno, no ha sido suficiente. Pues me interesaría conocerlas y por lo pronto, Alejandra Valenciano, te agradezco enormemente que en este día de asueto te hayas animado a aceptar esta charla, que creo que es bastante interesante para los radioescuchas, este contexto, el lado B, las externalidades que deja el turismo, que no es solamente esta industria supuestamente bondadosa que presumen autoridades y empresarios del ramo. Muchísimas gracias, Alejandra Valenciano. Gracias a ustedes y bueno, estamos ahí en contacto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Alejandra Valenciano, colega periodista, impulsora del proyecto La Otra Marea, que los invitamos a echarle una ojeada, a leerla. Es un proyecto muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 29 de marzo en Semana Santa, pero estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a la pausa y volvemos.